Vamos al tema que vamos a abordar en profundidad durante el día de hoy. Les contamos que el pasado 15 de septiembre, durante la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, expertos presentaron un estudio mundial, de hecho el más grande, sobre la hipoglicemia, que incluyó a 27.000 pacientes. Los resultados de este estudio reportaron claramente un aumento del promedio de la incidencia de los eventos de todo tipo en las hipoglicemias. Queremos hablar de este tema y de otros temas también relacionados, y es para eso que nos encontramos en el estudio del canal 24 Horas con el doctor Esteban Jodar Jimeno. ¿Se pronuncia así su apellido? Sí. Porque tiene un acento. Sí, tiene el acento en lado, Jodar. Jodar, perfecto. Bueno, el doctor Jodar es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid, y el doctor ha estado, de hecho, dando charlas a la comunidad médica de nuestro país. Estuvo en Antofagasta, me comentaba recién, anduvo en Concepción. Lo primero, doctor, antes de hablar del control del peso, del azúcar, de la obesidad, me gustaría saber cómo han sido estos encuentros con los médicos chilenos. Como siempre, muy enriquecedores. Siempre interaccionar con otros colegas y compartir inquietudes y potenciales soluciones siempre enriquece. Y hemos estado básicamente centrados en la necesidad de intensificar, de mejorar el control metabólico de las personas con diabetes para evitar complicaciones. Doctor, usted ha impulsado el desarrollo de nuevas y mejores terapias, en especial en el campo de las insulinas. ¿De qué se trata esto? Bien, van a disponer en su país, dentro de pocas horas, de pocos días, de un nuevo análogo basal de insulina que permite reducir de forma notable la aparición de hipoglucemias, que es la complicación lamentablemente más frecuente del tratamiento insulínico, del tratamiento con la diabetes. Este tipo de nueva insulina va a permitir controlar mejor a nuestros pacientes, tener valores mucho más predecibles, menos variables, y permitirle también una mayor flexibilidad a la hora de llevar su vida cotidiana sin incrementar ese número de hipoglucemias, que es algo que afecta muchísimo la calidad de vida de las personas con diabetes. ¿Va a hacer a los pacientes más libres? Por supuesto. Por primera vez vamos a disponer de una insulina que, aunque lo recomendable es darla siempre a la misma hora, en el mismo día, pero va a permitir darla con intervalos entre 8 y 40 horas. Esto permite una flexibilidad para adaptarse al estilo de vida moderno, ¿verdad?, que es muchas veces impredecible. Uno de los problemas en nuestro país, doctor, es la obesidad. Y bueno, para mantener, estaba leyendo de hecho su blog en internet, usted habla de mantener la obesidad a raya. Algunos dicen que no comen para lo que pesan, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Sí, mi esposa dice que lo digo por las noches en sueños, porque me lo repiten constantemente en la consulta. Es que es un tema que genera mucha preocupación, en especial que uno de los países, Chile, con mayor índice de obesidad de la región. Por eso paso al siguiente tema. Y de hecho le diría que es un reto que tenemos que afrontar entre todos, porque la tasa de conversión de las personas obesas en diabetes es muy alta. De hecho, la comorbilidad, la enfermedad que más se asocia a la obesidad, con diferencia, es la diabetes. Y la diabetes tiene unos costos, sobre todo cuando aparecen complicaciones, daño renal, daño en los vasos o ceguera, que son realmente una amenaza y un desafío para los sistemas sanitarios, públicos y privados. Así que realmente deberíamos de poner el énfasis en la prevención, aumentar un estilo de vida más saludable, con más ejercicio, reduciendo alimentos hipercalóricos y ciertos componentes de los alimentos que sabemos que no son beneficiosos. Claro, voy a ir justamente a los alimentos, que me parece muy importante, pero cuando comentaba a través de las redes sociales que íbamos a hablar de este tema, muchos me decían, yo tengo algo que se considera acá en Chile como la prediabetes. No existe la prediabetes porque, no sé, pues como el embarazo. Uno está embarazado, una mujer está embarazada o no está embarazada, pero no está preembarazado. Bueno, es decir, uno tiene diabetes, doctor, o no tiene diabetes. Y acá en Chile esa prediabetes se llama resistencia a la insulina. Bueno, digamos que la diabetes efectivamente es un estado dicotonómico alternante de salud. Es, como muy bien decía, como estar embarazado o no, o se está o no se está. Pero desde hace tiempo la Asociación Americana de Diabetes y la Europea reconocen que hay un estado de riesgo incrementado que no es en sí mismo una enfermedad, pero que sí que se llama prediabetes y se caracteriza bien sea por valores de glucemia basal que están por debajo del límite que marca la diabetes, pero por encima del límite normal, o por valores que podemos medir en sobrecarga oral de glucosa o en hemoglobina glicosilada, que son cosas de estas muy raras que medimos. ¿Y qué es lo que médicos. es esto de la resistencia a la insulina que cada vez tienen más los chilenos? Pues en personas genéticamente predispuestas, cuando llevan un estilo de vida que no es saludable, con
poco ejercicio, con incremento de obesidad, sobre todo abdominal, es mucho más peligrosa. La panza. La barriga cervecera que llamamos en mi país. En esa situación la insulina empieza a no poder hacer bien su efecto. En principio el páncreas lucha produciendo mayores concentraciones de insulina, pero eso al fin y al cabo está condenado al fracaso porque a medio plazo el páncreas fracasa en ese incremento paulatino de producción de insulina y empiezan a elevarse los valores de azúcar y a partir de ahí aparece la diabetes. ¿Es cierto, doctor, que con esta condición de resistencia a la insulina el paciente no le es tan fácil bajar de peso? Es decir, se puede correr una maratón, pero luego se toma una bebida azucarada y esa bebida o esas azúcares las asimila más que un paciente que no tenga esta resistencia a la insulina. Sí, es un tema complejo en el que empezamos a por lo menos tener más fichas del puzzle, aunque todavía no tengamos la imagen completa de conjunto. Sí que es cierto que diversos estudios clínicos han demostrado que las personas con diabetes siempre son más duras, les cuesta más trabajo conseguir perder peso cuando tratan de hacerlo activamente. Las causas son múltiples y muchas de ellas no son bien conocidas, pero sí que es un hecho consistente que las personas con diabetes les cuesta muchísimo más bajar peso. Usted hablaba de la importancia de los alimentos en especial. Hablemos de las frutas y las verduras en la salud. ¿Qué rol juegan? Fundamental, fundamental. Y hasta hace relativamente poco tiempo eran más estudios epidemiológicos, observacionales, pero hace aproximadamente un año y pico, en la mejor revista de medicina interna del mundo, el New England Journal of Medicine, se probó que lo que llamamos el estilo de vida mediterráneo, que se caracteriza básicamente por una ingestión elevada de frutas, de verduras, también de legumbres, no lo olvidemos, de frutos secos y de aceite de oliva, la famosa dieta mediterránea, produce no solo una reducción en la aparición de diabetes, sino una reducción en la aparición de eventos cardiovasculares mayores. Es una de las pocas intervenciones que ha demostrado que reduce el número de infartos o de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Hablando de esto en su blog que leía durante la tarde, usted habla de que la saciedad podría potenciarse con un producto de las espinacas. ¿De qué trata eso? Sí, bueno, es un estudio digamos, relevante, que aporte una pieza más de información, pero tampoco creo que se debiera de tomar al pie de la letra y pensar que el simple hecho de consumir espinaca iba a hacer que nos desarrolláramos diabetes. Yo creo que lo que hay que potenciar es un estilo de vida saludable en el que las frutas y las verduras sean una parte integral e integrante de la dieta diaria y que intentemos reducir, y esto sí que me parece muy importante, ese tipo de alimentos que sabemos que son capaces de causar diabetes o resistencia insulínica o síndrome metabólico, como son, por ejemplo, los azúcares simples. Y sobre eso, hablando de los productos derivados de repente de las plantas, hay un endulzante que acá en Chile ha cobrado bastante interés y no nombro a ninguna marca en particular, pero hablo de la raíz que es la stevia. ¿De qué se trata esto y es recomendable tomarla? ¿Es recomendable preferir los endulzantes naturales o que vengan de ciertos elementos naturales al azúcar? ¿Cómo se juega con o la sacarina famosa? Bien, yo creo que debemos de sentar unos límites claros. No hay que confundir lo natural con lo saludable. Naturales son los tsunamis y no son saludables. No, claro. Pero, por otra parte, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes desde hace tiempo recomienda que los endulzantes no calóricos, en las dosis recomendadas, se opina que son seguros. Pero por último, recientemente ha habido alguna publicación que pone de manifiesto que el abuso de esos endulzantes acalóricos, como los que están en los refrescos de dieta, por ejemplo, podría a medio plazo no ser tan beneficioso como pensábamos, porque alteran algo que está muy de moda, que es la microbiota intestinal, o digamos el tipo de microorganismos que viven en simbiosis con nosotros y que, curiosamente, le diré que, por ejemplo, si uno trasplanta esos microorganismos de animales de experimentación delgados a obesos, esos animales de experimentación obesos pierden peso. Luego, por tanto, parece que es una parte relevante de nuestro equilibrio con la naturaleza, en este caso con la naturaleza interior. Usted hacía la mención y lo hablábamos fuera de cámara, en especial qué importancia tienen las bebidas o las bebidas azucaradas, las bebidas diet, que tienen algunos riesgos, en especial, doctor, asociados al elevado consumo de azúcares, o azúcar simple.
En este caso Yo le mostraba recién una que... Serían más bien refrescos estándar, no light, no digamos no las bajos en calorías, endulzados con ese tipo de alimentos. Sabemos bien desde hace tiempo que el consumo de más de 2 refrescos al día, por ejemplo en niños, duplica el riesgo de transformarse en diabéticos en el futuro. Así que yo creo que deberíamos de hacer una llamada de atención y en este sentido diré que en mi país la estrategia NASO ha permitido que las máquinas de vending, las máquinas que permiten en los colegios, en las escuelas que los niños obtengan rápidamente refrescos, están ya prohibidas. Quizá debería ser un camino, probablemente otro camino a medio plazo sea poner algún tipo de tasa especial. Pero usted habla solamente de estas bebidas no diet o cero o bajas en... Efectivamente, las no diet diremos que la fuente de endulzante más barato que existe es el sirope de maíz. Ya. El sirope de maíz es enormemente rico en fructosa, que es un monosacárido, que se absorbe rapidísimamente desde nuestro intestino y produce rápidamente picos en sangre que producen a su vez picos de insulina. Esto pensamos, empiezan a acumularse los datos de que por una parte es malo metabólicamente, pero es que además también tenemos datos que indican que podía causar algún tipo de tendencia a la adicción, en el sentido de necesitar cantidades crecientes de ese mismo alimento para tener la misma sensación placentera. Allá hoy, de las cantidades, ¿por qué sube de peso la gente? O la obesidad, ¿existe una hiperalimentación? ¿Las porciones son clave? Por supuesto, yo creo que en general la competencia en el mundo de las cadenas de comida rápida han ido en la vía de ofrecer más cantidad por el mismo precio. Pero probablemente es un tema complejo en el que la mecanización, tanto del trabajo como de la vida cotidiana, también tiene mucho que ver. Probablemente también tenga mucho que ver el vivir en ambientes de temperatura controlados, que tampoco son naturales. También probablemente tenga que ver los cambios de los ritmos de vida de acuerdo a la luz solar, que hoy en día con la electricidad también lo hemos destrozado. Insisto, es un problema muy complejo con muchas facetas, pero la más evidente es que cuando alguien engorda es porque la cantidad de calorías que ingresa supera la que gasta. Es una matemática simple, pero la primera veces... ley de la termodinámica. Esto si no lo asumimos vamos mal. Y yo muchas veces a mis pacientes les digo, bien, de acuerdo, seguro que tienen la sensación de que no come tanto para lo que realmente pesa, pero tenemos que asumir que no se puede engordar haciendo una dieta hipocalórica, sino las bases de la termodinámica. Y en eso, doctor, ¿cuánto necesita en calorías una persona como yo? Digamos, o una mujer de mi edad, 34 años. Que en general el organismo regulador europeo recomienda una ingestión calórica de aproximadamente 30 calorías por kilo de peso y día para mantenerse vivo en lo que llamaríamos metabolismo basal, o sea, sin hacer un gran esfuerzo. Imagine, por ejemplo, un minero puede necesitar 3, 4, hasta 6 veces esa cantidad de calorías. Ahora, si yo hago ejercicios también... Como mínimo estaría aumentando en un 30-40% esas necesidades calóricas. Ahora, lo mejor antes de tener una dieta que se la hace uno, ir a un nutricionista, ir a un doctor, comentarle, es sano porque a la larga es nuestro peso, ¿cierto? Por supuesto, y sobre todo, no sé si aquí pasa como en mi país, que de dieta y de fútbol sabe todo el mundo. Claro. Y llegan dietas de internet. Hay mucha desinformación, hay muchas modas. Empieza la dieta de los puntos, la dieta de... Y lo razonable es intentar fijarse en quiénes han sido los países o los estilos de vida que se han asociado tradicionalmente a una esperanza de vida mayor. Y vuelvo a insistir en el estilo de vida mediterráneo, la dieta mediterránea, que ha permitido que mi país haya tenido una de las esperanzas de vida más altas del mundo, basado en una alimentación saludable, variada y con mucha fruta, mucha verdura, como le decía, también con muchas legumbres. Hay tendencias, doctor, hay gente que, por ejemplo, ha dejado de comer carne, son los veganos, o antes estaban los vegetarianos que no comen también algunos productos del reino animal. ¿Qué pasa con esta gente que elimina de su dieta normal estos elementos? Bien. Creo que también en esto no deberemos de hacer un análisis simplista. El humano se ha caracterizado por ser capaz de adaptarse a los medios ambientes más dispares y más diferentes en todo el orbe. Así que, razonablemente, no debe de existir una única dieta que sea la buena, por decirlo de alguna manera. En relación a los veganos, a los vegetarianos, hay estudios contradictorios. Algunos de ellos muestran una esperanza de vida superior a la media. Sabemos que el consumo de carne, sobre todo de la carne procesada, nos cuesta años de vida.
Así que no diré yo que hay que dejar de tomar carne porque es una fuente de proteínas de alto valor biológico muy importante, pero desde luego hay que intentar que no sea una carne muy procesada y hay que intentar balancearla de alguna manera con otras fuentes de proteínas como son el pescado por una parte o otro tipo de proteínas como podemos obtener de las legumbres. Termino, doctor, con dos preguntas que están haciendo a esta hora a través de las redes sociales. La primera la voy a mostrar y la segunda no. La primera la hace Sergio Valencia, que la segunda es más personal. Se ha dicho que los endulzantes pueden provocar diabetes. ¿Usted tiene información de eso? Sí, ya le decía que hay algunos estudios recientes, una de las mejores revistas de biología del mundo, en Nature, mostrando que el consumo excesivo de esos endulzantes acalóricos puede, como le decía, alterar la microflora intestinal y eso secundariamente podría aumentar el riesgo de diabetes. La segunda pregunta es de Jorge. Dice, él tiene diabetes tipo 2. En la tarde le da sueño y se siente decaído. ¿Es uno de los síntomas de esta enfermedad? En general, la diabetes, cuando no está bien controlada, tiene unos síntomas que son clásicos, que conocemos desde el papiro de Ebers, en el año 1500 antes de Jesucristo, y que se caracterizan por poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. O sea, tener mucho apetito, beber mucho, comer mucho y, a pesar de eso, bajar peso. Pero, en general, una persona con diabetes puede sentirse así tanto por estar demasiado alto en sus valores de azúcar como por estar demasiado bajo. A ver, tendría que revisar cuál es su tratamiento y cuál es su estilo de vida. Está bien, me están dando las gracias ahí por no satanizar a los veganos, que muchas veces acá se les ponen hasta tendencias de repente medias políticas, pero es una forma de vida y respetable, y sabemos, y el doctor decía que hasta tienen más esperanza de vida. Sé que tiene más actividades durante los próximos días, doctor, así que le doy las gracias por estar a esta hora en directo con el canal 24 Horas, en un tema que llama mucho la atención tanto en España, en Europa en general, como acá en Chile, donde tenemos índices de obesidad bastante altos, pero lo anoté ahí, dieta mediterránea. Yo tengo un compañero en la noche que mientras yo como ahí pasta o arroz, él está con la ensalada, con el atún, sacándole las pepas a los limones y tenemos que ir a eso, a comer más sano para no subir de peso o no volver a subir de peso. Así para que invertir en salud. hay que invertir en salud, es muy importante y uno mejora en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias, doctor. Un placer.